Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo donde miramos de nuevo a la actualidad, a las últimas horas pendientes de lo que sucede en Oriente Medio, la presión internacional en torno a Israel y la respuesta a Turquía. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha anunciado este martes el establecimiento de contrasanciones contra Turquía en respuesta a la reciente restricción de las exportaciones a Israel por parte del país. Dicen que Erdogan está sacrificando una vez más los intereses económicos del pueblo de Turquía por su apoyo a Hamas. Anuncian que han ordenado la preparación de otra lista de productos que Israel impedirá que Turquía exporte, es lo que ha publicado el Ministerio en X. Anteriormente, el Ministerio de Comercio turco anunció que impondría restricciones a las exportaciones a Israel hasta que se implementara un alto el fuego en Gaza. Pendientes, como ven, de Oriente Medio, miramos ahora al presidente francés Emmanuel Macron. Ha estado a su homólogo serbio Alexander Vučić a coordinar las decisiones de política exterior del país con la comunidad europea y tener la seguridad de que el futuro de Serbia está inseparablemente ligado a la Unión Europea. Dice Macron, Serbia no debería tener ninguna duda de que su futuro está dentro de la Unión Europea y en ningún otro lugar. Se trata de una elección estratégica, es lo que decía Macron en una rueda de prensa conjunta con Vučić. Anunciaba que es importante que Serbia siga respetando esta elección. En particular, dice Macron, mediante una mayor coordinación con nuestras decisiones de política exterior. Señaló que la integración de Serbia con Europa es su elección soberana, sin coerción, ya que, dice Macron, aquí hay intereses compartidos. Pendientes un día más de las palabras de Emmanuel Macron, pendientes también de Rusia, advirtiendo a la administración estadounidense que se niega en principio a escuchar las declaraciones de Rusia sobre su rechazo categórico a la posible membresía de Ucrania en la OTAN. Es lo que ha dicho este martes el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov. Dice que Washington se niega rotundamente a escuchar las declaraciones sobre la firme oposición de Rusia a la membresía de Kiev en la Alianza del Atlántico Norte. Es lo que apuntaba Antonov según la oficina de prensa de la embajada rusa. Añade que a todo esto, a pesar de las propuestas concretas de la parte rusa sobre garantías de seguridad transmitidas a las capitales occidentales en diciembre de 2021, Estados Unidos sigue haciendo caso omiso. El embajador ha señalado que la difusión por parte de funcionarios estadounidenses de declaraciones sobre la pertenencia de Ucrania a la alianza solo confirma que la victoria incondicional de las Fuerzas Armadas rusas en el campo de batalla es la única opción correcta para Rusia. Dice que la entrada de Ucrania en la OTAN es inaceptable para Rusia bajo ninguna circunstancia. Además, añade que es una amenaza a la seguridad nacional de Rusia. Pendientes de esto, seguimos mirando a Rusia. En este caso, miramos a declaraciones del Kremlin. Han afirmado este martes que el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, tienen previsto mantener contactos, pero no ha dado plazos para una posible visita de Putin a Pekín. Preguntado por una posible visita de Putin a China, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que la visita del ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, a Pekín podría considerarse una preparación para próximos contactos al más alto nivel. Decía Peskov, efectivamente, tales contactos están previstos y se comprende su conveniencia y necesidad dado el alto nivel de las relaciones amistosas entre la Federación Rusa y China. Añadió que aún consideran prematuro concretar plazos. Decía además que van a informar cuando todo esté preparado. Reuters informaba el mes pasado de que Putin viajará a China en mayo para mantener conversaciones con Xi en lo que podría ser el primer viaje al extranjero del jefe del Kremlin en su nuevo mandato presidencial. Pendientes de esta reunión entre Putin y Xi Jinping, miramos también a Argentina, la recuperación de las Malvinas por la vía diplomática. Es que este es uno de los objetivos del presidente de Argentina, Javier Milei. Según ha afirmado el propio mandatario, la futura instalación de una base de los Estados Unidos en la sureña provincia argentina de Tierra del Fuego es parte de la estrategia de su gobierno para la reconquista de las islas bajo dominio británico y cuya soberanía reclama el país suramericano. Decía Milei, lo del otro día fue el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años, porque al hacer una base militar en Ushuaia, en Tierra del Fuego, dice, nos avala de reclamos sobre la Antártida. Es el primer paso para empezar a pensar en la recuperación de las Malvinas, es lo que dijo Milei en una entrevista con el canal web Neura. Milei dijo que las Malvinas, eje de una guerra entre Argentina y Reino Unido en 1982, han de ser recuperadas por la vía diplomática. Eso sí, aseveraba el jefe de Estado argentino que será un proceso de largo plazo. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo. Miramos las últimas horas, toda la información. Empezamos poniendo el foco en Israel, que está comprando 40.000 tiendas de campaña para albergar a refugiados palestinos en preparación para una evacuación masiva de Rafah cuando la hace
su invasión. Es lo que ha confirmado un funcionario israelí. El Ministerio de Defensa del país publicó una propuesta buscando un proveedor de tiendas de campaña para albergar a los refugiados como parte de su preparativo para Rafah. Es lo que dijo este funcionario, cuyo nombre no fue identificado, al Times of Israel. Esto se produce después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu dijera que Israel ha fijado una fecha para su invasión de Rafah, a pesar de que delegaciones de Israel y Hamás se reunieron en el Cairo esta semana para mantener conversaciones mediadas por Estados Unidos para negociar una tregua. Por parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha anunciado este martes el establecimiento de contrasanciones contra Turquía en respuesta a la reciente restricción de las exportaciones a Israel por parte del país. Dicen que Erdogan está sacrificando una vez más los intereses económicos del pueblo de Turquía por su apoyo a Hamás. Por esto, anuncia el Ministerio, ordené la preparación de otra lista de productos que Israel impedirá que Turquía exporte. Anteriormente, el Ministerio de Comercio turco anunció que impondría restricciones a las exportaciones a Israel hasta que se implementara un alto el fuego en Gaza. Precisamente les contamos que el Ministerio de Comercio turco ha anunciado este martes en un comunicado que impondrá restricciones a las exportaciones a Israel. El Ministerio ha detallado que la decisión entra en vigor hoy con 54 productos y materias primas en la lista, entre los que se encuentran cerámica, fertilizantes, mármol, acero y otros. Dice Turquía que Israel ha estado llevando a cabo una masacre en la Franja de Gaza durante más de 6 meses y que el número de víctimas supera las 33.000. El número de heridos supera los cientos de miles. La mayoría de ellos, dice Turquía, son mujeres y niños. La Franja de Gaza ha sufrido una gran destrucción, según apunta el Ministerio de Comercio turco. Miramos también a Francia. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Stéphane Séjourné, ha dicho este martes que su país está considerando tomar medidas contra Israel para obligarle a aumentar el flujo de ayuda humanitaria a Gaza, abriendo más cruces. Dice que debe haber palancas de influencia y que hay múltiples palancas, llegando a sanciones para permitir que la ayuda humanitaria cruce los puestos de control. Es lo que apuntaba Stéphane Séjourné a los medios locales, añadiendo que van a continuar si es necesario para obtener la apertura de ayuda humanitaria, aunque Israel ha prometido abrir puntos fronterizos adicionales para entregar suministros esenciales. El enclave, estas promesas aún no se han implementado plenamente. Pendientes también de un posible acuerdo sobre liberación de rehenes, un funcionario de Hamás ha hablado sobre esta cuestión. Dice que Israel está ignorando sus demandas y que por tanto no lo van a aceptar. El funcionario de Hamás, Sami Abu Shuri, ha dicho este martes que el nuevo acuerdo de liberación de rehenes israelíes ignora la demanda y no incluye una retirada total ni un alto el fuego total. Por lo tanto, añade, no aceptaremos la propuesta. La nueva propuesta por parte de Estados Unidos, dice este funcionario, ignora las demandas de nuestro pueblo y solo se centra en traer de vuelta a los rehenes. Miramos precisamente a Estados Unidos, ponemos el foco ahora en el Mar Rojo. El ejército estadounidense ha dicho este lunes que destruyó los sistemas de defensa aérea y drones de las fuerzas hutíes de Yemen en el área del Mar Rojo, sin que se reportaran heridos ni daños a barcos comerciales estadounidenses y de la coalición. El Comando Central de Estados Unidos dijo que en las redes sociales, en X, que sus fuerzas habían destruido un sistema de defensa aérea con 2 misiles listos para ser lanzados, una estación de control terrestre en áreas de Yemen y un sistema aéreo no tripulado lanzado por los hutíes desde Yemen sobre el Mar Rojo. Las fuerzas hutíes en Yemen dijeron el domingo que habían lanzado cohetes y aviones no tripulados contra barcos británicos, estadounidenses y israelíes, el último de una campaña de ataques contra el transporte marítimo en apoyo de los palestinos en la guerra de Gaza. El Comando Central de Estados Unidos dijo por su parte este domingo que se lanzó un misil balístico antibuque desde un área de Yemen controlada por los hutíes hacia el Golfo de Adén, donde tampoco se reportaron heridos ni daños por parte de buques estadounidenses de la coalición o comerciales. Miramos ahora a China. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha dicho este martes, tras una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que la Organización del Tratado del Atlántico Norte no debería extender sus actividades a la región de Asia y el Pacífico. Decía que es necesario adherirse al verdadero multilateralismo y resistir a cualquier círculo estrecho que participe en una confrontación de bloques. Esto se aplica en particular a la región de Asia y el Pacífico, donde estamos ubicados. A este respecto, decía Wang Yi, la OTAN no debe extender sus manos a nuestra casa común. Ha subrayado que cualquier acción que tenga como objetivo dividir y promover la confrontación no es bienvenida en Asia-Pacífico y no tiene futuro allí.
Miramos ahora a Estados Unidos. Dice que las acciones de China en el mar meridional de China fueron un ejemplo de su intento de ganar espacio territorial a través de la fuerza y que estaban desestabilizando las regiones. Lo que ha dicho este martes un alto almirante estadounidense. Filipinas y China han tenido una serie de enfrentamientos marítimos, incluido el uso de cañones de agua y acalorados intercambios verbales que han generado preocupación sobre una escalada en el mar. El almirante John Aquilino, comandante del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, ha dicho en la agencia Reuters, según recoge la agencia Reuters en un discurso ante el grupo de expertos Lowy Institute en Sydney, que las acciones de China contra Filipinas, particularmente en Second Thomas Shoal, eran peligrosas, ilegales y que están desestabilizando la región. Miramos ahora a Japón, pendientes también de uno de los temas cruciales de esta semana, pendientes de su posible entrada en AUKUS. Australia está minimizando los informes de que Japón podría unirse pronto a su pacto de seguridad AUKUS con Gran Bretaña y Estados Unidos. Ha dicho este martes que cualquier cooperación se haría proyecto por proyecto, a medida que surjan diferencias dentro del pacto, agregando a nuevos miembros. El primer ministro Anthony Albanese elogió a Japón como un socio cercano, pero dijo que no había planes para agregar un cuarto miembro al pacto en una conferencia de prensa convocada horas después de que los ministros de defensa de AUKUS anunciaran que considerarían trabajar con Japón en proyectos de tecnología militar. Precisamente mirando a China nos hacemos eco de palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Dice que China ha organizado la escena mundial para poseer la mayoría de minas de materias primas del mundo para tener el monopolio. Decía von der Leyen, aquí somos muy activos a la hora de firmar contratos para comprar materias primas críticas a otros socios. Somos muy diferentes a China. La escuchamos. The next topic where we have to be very, very careful are the critical raw materials. Here the challenge is that China, over 20 to 30 years, has strategically organized the whole critical raw materials scene globally, that China basically owns the vast majority of mines worldwide, gets the raw material, processes it in China, has basically a monopoly for some of the critical raw materials, is supplying the world. Here too, we are very active. Most of my travels to other regions of the world are accompanied by signing contracts, MOUs, you name it, for critical raw materials. Where we are different from China is that we tell our partners, our new partners, look, we do not want to take the raw product. We help you to establish the value chain locally in your country, so the added value stays with you, but we want to diversify the supply and we want to strengthen our supply chains. So more suppliers, that you lower the risk of over-dependency as it is here, and this goes specifically also for the critical. Seguimos mirando a Europa, pero miramos ahora declaraciones del alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, un Josep Borrell, que decía hace apenas unas semanas que la guerra en Europa no era inminente, que no había que alertar a los ciudadanos y que ahora dice que una guerra convencional de alta intensidad ya no es una fantasía. Dice Borrell que necesitamos tener los medios necesarios para evitarla. Lo escuchamos. But the prospect, the possibility of a high-intensity conventional war in Europe is no longer a fantasy. And we have obviously to do everything to avoid it. But in order to deter the adversary, we need to have the means to do so. If you want nothing new, I was reading Robert Schuman Declaration. And Robert Schuman Declaration started by saying, and I am reading, world peace cannot be safeguarded without making creative efforts proportionated to the dangers which we are threatened. This was... Pendientes de Europa de las palabras de Josep Borrell, pendientes también de los partidos de Champions que se celebran esta semana, el anuncio por parte del Estado Islámico. Hacemos una pausa, 2 minutos, y les contamos cómo Francia está reforzando la seguridad de cara al partido entre el Barcelona y el PSG. Una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Sí,
Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Hola, adictos económico y los factores geopolíticos que revelan la situación real de los mercados. Te esperamos, no faltes. Chao. Pues ¿qué es un mercado financiero? Es exactamente igual que otro mercado, como si vamos a comprar patatas al mercado, quien manda en los mercados financieros es la oferta y la demanda. Es decir, cuando nosotros queremos comprar algún título, alguna acción de alguna compañía, el precio vendrá determinado por el apetito inversor que hay de esa compañía. Haciéndolo muy fácil, si somos 10 los que queremos comprar 5 kilos de patatas, el precio subirá mucho. Si hay 50 kilos de patatas y queremos comprarlo tan solo 10, el precio bajará mucho, puesto que la oferta supera la demanda. En los mercados financieros sucede exactamente igual, lo que pasa es que son mercados profesionales, donde no se puede ir a la bolsa de Madrid, de Nueva York o de Londres, como estamos ahora en las oficinas de Londres, a pedir, deme usted 5 acciones de esta compañía. Es un mercado profesional y necesitamos acceder a través de un intermediario. Por eso los brokers, que es exactamente lo que significa esa palabra en inglés, intermediario, permitimos el acceso de clientes, ya sean retail, corporativos, institucionales, a los mercados financieros. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas, miramos ahora a Francia, pendientes de los partidos de Champions que se empiezan a disputar entre hoy y mañana, de la advertencia por parte de Estado Islámico, hablando de posibles atentados en precisamente los 4 partidos que se van a disputar en estos días. Miramos a Francia, anuncia que se va a reforzar la seguridad en los partidos entre el PSG y el Barcelona por amenaza terrorista. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, ha dicho a los periodistas este martes que la seguridad en el partido de ida de cuartos de final de Liga de Campeones de la UEFA entre Paris Saint-Germain y el Fútbol Club Barcelona se va a reforzar considerablemente tras las supuestas amenazas realizadas por el Estado Islámico. Anuncia que va a haber una protección especial en este partido de cuartos de final y además matiza, no es el único lugar, en alusión al mensaje del grupo Estado Islámico que no especificaba a qué partido de cuartos de final de esta semana podría tener como objetivo. Sin embargo, Darmanin ha pedido al pueblo francés que no caiga en el pánico. El partido se va a disputar mañana en el estadio del Parque de los Príncipes el miércoles 10 de abril. Pendientes de los partidos de Champions, también de los Juegos Olímpicos en París, Francia refuerza su seguridad por la amenaza terrorista después del mensaje de Estado Islámico. Miramos también a España, es que este lunes se ha completado el despliegue del ala 14 en la base aérea de Albacete en Rumanía, con un total de 5 aviones Eurofighter y 57 efectivos. El personal operará las próximas semanas desde la base aérea Mijail Kogalniceanu, encuadrados dentro del destacamento Paznik y formando parte de las operaciones FDO de la OTAN. El objetivo de esta operación es reafirmar el compromiso de España y del Ejército del Aire con las operaciones de la Alianza y la defensa de su espacio aéreo, demostrando las capacidades de despliegue, repliegue e interoperabilidad, pero
para que las unidades mantengan un elevado grado de adiestramiento. Se dispone además del apoyo de 2 miembros del Centro de Armamento Logístico y Experimentación que cooperarán con las tripulaciones ejerciendo de responsables de guerra electrónica. Bajo el mando de la OTAN, el destacamento Paznik tiene como misión poner de manifiesto las capacidades defensivas, disuasorias y de acción rápida de los distintos integrantes de la alianza. Esta oportunidad permitirá a la 14 demostrar una vez más su alto grado de profesionalidad y competencia, cumpliendo con los compromisos nacionales y representando a España al este del continente europeo. Miramos ahora a Alemania. El jefe de defensa alemán, Boris Pistorius, ha pedido flexibilizar las restricciones de deuda. Quiere una reforma del freno de deuda para financiar la reforma militar. Los socios de la coalición demócrata libre se oponen a cambios en el mecanismo, pero el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, apoya los llamamientos a reformar las reglas que restringen el nuevo endeudamiento del gobierno federal para ayudar a financiar una reforma radical de las Fuerzas Armadas de la Nación. En este sentido, en una entrevista con la emisora pública ZDF este lunes por la noche, Pistorius dijo que las necesidades financieras de la Bundeswehr no pueden satisfacerse únicamente reasignando dinero de otras partes del presupuesto, una vez que se agote un fondo especial valorado en 100.000 millones de euros en 2027. Miramos ahora a Francia. El presidente francés Emmanuel Macron está hablando con su homólogo, con Alexander Vučić. Habla sobre decisiones, coordinar las decisiones de política exterior del país con la comunidad europea y tener la seguridad de que el futuro de Serbia está inseparablemente ligado a la Unión Europea. Dice Macron que Serbia no debería tener ninguna duda de que su futuro está dentro de la Unión Europea y en ningún otro lugar. Dice Macron que se trata de una elección estratégica. En su rueda de prensa conjunta con Vučić anuncia que es importante que Serbia siga respetando esta elección, en particular mediante una mayor coordinación con las decisiones de política exterior. Señaló que la integración de Serbia con Europa es su elección soberana, sin coerción, ya que aquí hay intereses compartidos. Volvemos a mirar a Alemania. De nuevo, al ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha insistido este lunes en la necesidad de reintroducir el servicio militar y señaló que a mediados de este mes va a estudiar diversos modelos para presentar una propuesta concreta. Dice que necesitan más personal y que eso no se logra solo a través del planteamiento de cómo lograr que más gente se incorpore voluntariamente al ejército. Dice Pistorius, necesitamos plantearnos también el servicio militar, es lo que anunciaba en una entrevista con la segunda cadena de la televisión pública alemana ZDF. Dice Pistorius, he dicho, ya se ocurrirá que a mediados de abril recibiré un panorama de los diversos modelos de servicio militar que existen en el mundo y sobre todo en Europa y cuáles de ellos pueden adecuarse a las circunstancias de Alemania desde el punto de vista estructural y jurídico. A partir de ello, dice, haré una propuesta. Miramos de nuevo a Europa, a Gran Bretaña y otros países importantes europeos con fronteras marítimas en el Mar del Norte, que han firmado este martes un acuerdo para trabajar juntos para proteger la infraestructura submarina, incluso de posibles ataques rusos. Los 6 países involucrados, Bélgica, Gran Bretaña, Dinamarca, Alemania, Noruega y los Países Bajos, firmaron una declaración conjunta que, según dijeron, les permitiría compartir información. Las amenazas a los cables y oleoductos submarinos se han convertido en un foco de seguridad para los países de Europa Occidental tras las explosiones de septiembre de 2022 de los gasoductos, Nord Stream 1 y 2, construidos para transportar gas de Rusia a Alemania a través del Mar Báltico. En mayo de 2023, la OTAN había dicho que Rusia podría sabotear cables submarinos para castigar a las naciones occidentales por apoyar a Ucrania, mientras que los riesgos de seguridad global han aumentado más después de la guerra de Gaza. El ministro británico de Energía Nuclear, Andrew Bowie, ha urgido a defender la infraestructura energética crítica que alberga el Mar del Norte. Asegura que es el motor que impulsa las ambiciones renovables y netas cero de Europa. Miramos también al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Estuvo ayer en Bosnia y habló de su membresía. Dice que no es algo que vaya a ocurrir de hoy a mañana, que se deben cumplir con las reformas y que las autoridades deben estar conformes. Lo escuchamos. Bosnia and Herzegovina has the status as a country which has the membership action plan. It is activated for Bosnia and Herzegovina, and of course the purpose of a membership action plan is to make Bosnia and Herzegovina a member of NATO. But to do so, to finalize that process, there are 2 conditions. One is, of course, that the reforms that are necessary to implement are really implemented. The second is, of course, that it has to be wanted by
the people of Bosnia-Herzegovina and the political authorities in Bosnia-Herzegovina. And that's not for me to decide, that's for Bosnia-Herzegovina to decide. But I think we need to realize that even though perhaps membership is not something that will happen tomorrow, the efforts to move towards membership will strengthen Bosnia-Herzegovina, will stabilize the country, and also help to realize Pendientes de la OTAN, miramos ahora. Estados Unidos ha entregado a Ucrania armas ligeras y munición incautadas cuando eran transferidas por las fuerzas iraníes a los rebeldes hutíes en Yemen. Es lo que ha informado este mismo martes el ejército estadounidense, según recoge AFP. En un comunicado dicen que el gobierno estadounidense transfirió más de 5.000 AK-47 ametralladoras, rifles de francotirador, RPG-7 y más de 500.000 cartuchos de munición de 7,62 milímetros a las Fuerzas Armadas de Ucrania la semana pasada. Es lo que declara el mando central de Estados Unidos en las redes sociales. Miramos ahora a Rusia. Habla precisamente del presidente francés, de Emmanuel Macron. Dice que está jugando con fuego al hablar sobre el posible despliegue de tropas en Ucrania. Es lo que dice Alexei Polishchuk, director del segundo departamento de la CIA del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Dice que estas conversaciones no pueden dejar de causar preocupación, que los políticos que piden una intervención militar en Ucrania están jugando con fuego. Es lo que afirma el diplomático, comentando las declaraciones del líder francés a este respecto. Según él, muchos políticos occidentales sacrifican los intereses nacionales de sus propios países en áreas de una agenda política y de ambición electorales. Dice que da la impresión de que no son conscientes de los peligros de que la crisis se intensifique y se extienda. Añade que esto es inmadurez política y que las advertencias de Rusia sobre las consecuencias de inundar de armas al régimen de Kiev están siendo ignoradas. Hay también mensajes para Estados Unidos. Dice Rusia que la administración estadounidense se sigue negando a escuchar las declaraciones sobre su rechazo categórico a la posible membresía de Ucrania en la OTAN. Es lo que anuncia este martes el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov. Dice que Washington se niega rotundamente a escuchar las declaraciones sobre la firme oposición de Rusia a la membresía de Ucrania en la OTAN. Es lo que decía Antonov, según la oficina de prensa de la embajada rusa. Dice además que a todo esto, a pesar de las propuestas concretas de la parte rusa sobre garantías de seguridad transmitidas a las capitales occidentales en diciembre de 2021, Estados Unidos hace caso omiso. El embajador señaló que la difusión por parte de funcionarios de Estados Unidos de declaraciones sobre la pertenencia de Ucrania a la alianza solo confirma que la victoria incondicional de las Fuerzas Armadas rusas en el campo de batalla es la única opción correcta para ellos. Dice además que la entrada de Ucrania en la OTAN es inaceptable para Rusia bajo ninguna circunstancia y que es una amenaza a su seguridad nacional. Pendientes también de más ataques a la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, ha sufrido este martes un nuevo ataque con un dron, es lo que denuncia la dirección de la planta en Telegram. Según el mensaje, el aparato no tripulado atacó la sala de pruebas para los reactores de la central sin causar daños. Este ataque, del que Rusia culpa de nuevo a las fuerzas ucranianas, es una violación directa de los 7 principios de la seguridad nuclear y los 5 principios de seguridad de la central de Zaporilla establecidas por la OIA y el Consejo de Seguridad de la ONU. Se trata del tercer ataque con drones contra esta planta controlada por Rusia desde marzo de 2022, que Moscú denuncia en los últimos días. El Kremlin calificó previamente de muy peligrosa provocación los ataques contra la central, mientras Ucrania negó su responsabilidad sobre cualquier operación militar contra la planta. Las autoridades de Rusia han abogado este martes por cooperar con el Organismo Internacional de la Energía Atómica para frenar los ataques con drones perpetrados contra la central nuclear de Zaporilla, situada en Ucrania, pero bajo el control de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha manifestado en su encuentro con su homólogo chino que Moscú no puede evadir su responsabilidad sobre este asunto. Dice Lavrov: estamos interesados en cooperar, pero por supuesto buscamos que sean honestos y reconozcan lo que está pasando, no solo en la zona, sino en Ucrania en general. Ha aclarado que va a dejar el asunto en manos del Consejo Ejecutivo del OIEA, así como del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia pedirá análisis sin prevaricación y de forma directa sobre las acciones del régimen ucraniano en Zaporilla. Dice Lavrov: cuando accedimos a la presencia permanente de expertos en la planta, nos guiamos por la necesidad de que fueran objetivos sobre lo que sucede allí, cómo se gestiona la central, cómo se garantiza la seguridad física y nuclear. Miramos de nuevo a Rusia. El Kremlin ha afirmado este martes que el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping tienen previsto mantener contactos, pero no dio plazos para una posible visita de Putin a Pekín. Preguntado por una posible visita a China, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la visita del ministro de Exteriores Sergei Lavrov a Pekín podría considerarse una preparación para próximos contactos al más alto nivel. Decía Peskov: efectivamente, tales contactos están previstos y se comprende su conveniencia y necesidad, dado el alto nivel de las relaciones amistosas entre la Federación Rusa
y China. Pero, dice Peskov, aún consideramos prematuro concretar plazos. Informaremos de todo en cuanto estemos preparados. Reuters informó por su parte el mes pasado de que Putin viajará a China en mayo para mantener conversaciones con Xi Jinping en lo que podría ser el primer viaje al extranjero del jefe del Kremlin en su nuevo mandato presidencial. Precisamente miramos a las relaciones entre Rusia y China. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha compartido este martes que Beijing y Moscú pretenden abordar los desafíos que plantean las sanciones en el marco de los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Durante su rueda de prensa, Beijing también ha revelado que el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene previsto reunirse con su homólogo chino al margen de la cumbre de la OCS de junio, así como durante la reunión de los BRICS en octubre. Lavrov también ha señalado que discutió el inicio de un diálogo sobre el fortalecimiento de la seguridad en Eurasia con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi. Les contamos también el lanzamiento del Angara 5 de Rusia, un vehículo de lanzamiento de carga pesada. Fue cancelado, según informaban este martes medios rusos. Según un corresponsal de TASS, desde el cosmódromo de Vostochny se envió un mensaje que decía abortar el lanzamiento. Se suponía que este sería el cuarto vuelo de prueba de Angara y el vehículo estaba previsto para reemplazar al Proton M, que ha estado en uso desde la década de los 60. La Agencia Espacial Federal de Rusia señaló anteriormente que el cohete debería permitir a Moscú tener acceso independiente al espacio exterior. Pendientes de más noticias, pendientes de Polonia pidiendo a Estados Unidos que despliegue armas nucleares en su territorio, los pedidos de Milei buscando recuperar las Malvinas. Una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Hola, adictos a las bolsas y los factores geopolíticos que revelan la situación real de los mercados. Te esperamos, no faltes. Chao. Ya de vuelta a Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas que pasan en estos momentos por Irlanda. Por Simon Harris se convierte en el primer ministro irlandés más joven de la historia y promete un reinicio. El Parlamento irlandés ha confirmado este martes a Simon Harris como nuevo primer ministro del país, convirtiéndolo en el titular más joven de la historia en ocupar el cargo. Sucede de esta forma a Leo Varadkar, en este caso tras una votación de 88 a 69 de los legisladores. Varadkar anunció su repentina dimisión a finales del mes pasado, sorprendiendo tanto al público como a los políticos. Harris, exministro de Educación, se postuló sin oposición para suceder a Varadkar como líder del partido de centro-derecha Fine Gael. A sus 37 años va a ser el Taoiseach más joven de la historia, arrebatándole ese récord al propio Varadkar, que tenía 38 años cuando asumió el cargo en 2017. En un discurso, después de convertirse en el primer ministro irlandés, dijo que es una oportunidad para que el partido se reiniciara. Miramos ahora a Polonia, que busca obtener armas nucleares de Estados Unidos. Precisamente así lo afirmó el presidente polaco Andrzej Duda en una entrevista concedida a Jenny Cacheta Braun. Habló
sobre un posible acuerdo con Washington sobre el despliegue de armas nucleares estadounidenses en Polonia. El presidente polaco cree que se pueden desplegar armas nucleares tácticas en el marco del acuerdo de Estados Unidos con los países aliados sobre la transferencia de armas nucleares desde las bases de almacenamiento estadounidenses en caso de necesidad militar. Además, en una entrevista con el periódico, el propio Duda dijo que aún no veía una amenaza inmediata de un ataque a Polonia por parte de Rusia. En su opinión, esto no sucederá en los próximos años. Miramos ahora a Argentina, la recuperación de las Malvinas por parte de Milei. Una recuperación por la vía diplomática es uno de los objetivos del presidente argentino. Según afirmó el mandatario, la futura instalación de una base de los Estados Unidos en la sureña provincia argentina de Tierra del Fuego es parte de la estrategia de su gobierno para la reconquista de las islas bajo dominio británico y cuya soberanía reclama el país suramericano. Dice Milei, lo del otro día fue el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años, porque al hacer una base militar en Ushuaia, en Tierra del Fuego, nos avala el reclamo sobre la Antártida. Es el primer paso para empezar a pensar en la recuperación de Malvinas, es lo que dijo Milei en una entrevista con el canal web Neura. Dijo que Malvinas, eje de una guerra entre Argentina y Reino Unido en 1982, han de ser recuperadas por la vía diplomática. Eso sí, anunció que es un proceso de largo plazo. Miramos ahora a Bolivia. El presidente boliviano Luis Arce ha recibido este 8 de abril las cartas credenciales del nuevo embajador mexicano en La Paz. Eduardo Sosa Cuevas anunció que va a denunciar ante la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y todos los foros multilaterales la irrupción de la policía en la Embajada de México en Quito. Decía, como Estado boliviano en la CELAC y todos los países multilaterales expondremos nuestra posición de denuncia de lo ocurrido en la sede diplomática en Quito, que además pone en peligro la unidad latinoamericana y caribeña, es lo que afirmó Arce en un acto en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo esto surge debido a que el 5 de abril un equipo de élite de la policía ecuatoriana ingresó armada y por la fuerza a la sede diplomática de México en Quito para detener al expresidente ecuatoriano Jorge Glass, que gozaba desde diciembre de 2023 de asilo político. Pendientes también de los precios de los metales preciosos, que continuaron creciendo este martes cuando el oro alcanzó otro nuevo máximo histórico, superando los $3.360 por onza. El aumento del precio del metal amarillo se produce antes de la publicación del informe de inflación de Estados Unidos y también de las actas de la reunión de la Reserva Federal, ambas previstas para este miércoles. El oro, considerado un activo refugio seguro, probablemente también se vio impulsado por las persistentes tensiones en medio de las políticas en medio de las guerras en Ucrania y Oriente Medio. El oro al contado llegó a subir un 1,04% para venderse hasta los $2.363 por cada onza. Por su parte, la plata ganó un 0,92% para venderse a $28,11 la onza. El platino llegó a subir un 1,56% hasta los $980,94 por onza. Por su parte, el paladio también ha registrado subidas en torno al 1,23% para cotizar a los $1.047 por onza. Pendientes también del petróleo, que bajaba este lunes y seguía, eso sí, su camino hacia máximos de 5 meses tras tomarse un respiro el lunes cuando se ponía lo que parecía fin a una racha alcista de varias sesiones después de que Israel retirara más soldados de Gaza y se comprometiera a entablar nuevas conversaciones sobre un posible alto el fuego en el conflicto de Oriente Medio. Los futuros del Brent cayeron 79 centavos, un 0,9% hasta los $90,38. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate perdió 48 centavos, un 0,6% hasta los 86,42. Fue la primera caída después de 5 días consecutivos de subidas para el Brent y la primera en 7 días para el WTI. Pendientes del petróleo, miramos de nuevo a España, miramos al gobierno español, que tiene la intención de eliminar la llamada Golden Visa. Es el visado que concede la residencia española por la inversión en vivienda, bienes inmuebles de más de 500.000 euros, o lo que viene a ser $500.000. El Consejo de Ministros tiene previsto estudiar un informe elevado por la cartera de vivienda para modificar la ley aprobada por el Partido Popular en 2013. Pedro Sánchez era el encargado de lanzar este anuncio, al tiempo que defendía la medida como una forma de luchar contra la especulación inmobiliaria. Para modificar la ley aprobada por la Administración del Partido Popular en el año 2013, que permite obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda en nuestro país. Es decir, lo que vamos es a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de €500.000 en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Hoy, 94 de cada 100 visados de este tipo
están vinculados a la inversión inmobiliaria. Y se concentran, lógicamente, en ciudades tan importantes como Barcelona, como Madrid, como Málaga, como Alicante, las Islas Baleares y también la ciudad de Valencia. Es decir, precisamente los territorios, las ciudades que se están enfrentando a un mercado de la vivienda altamente tensionado y donde es casi imposible encontrar una vivienda digna para quienes ya viven y trabajan en ellos y pagan sus impuestos. Además, miramos también a la inteligencia artificial y es que Elon Musk predice que va a superar a la inteligencia humana el próximo año. El magnate ha declarado que la capacidad de los nuevos modelos de IA se impondrá siempre que el suministro de electricidad y hardware puedan satisfacer las demandas de esta tecnología cada vez más poderosa, según declaraba en una entrevista en X con el director ejecutivo de Norges Bank Investment Management. Su conjetura es que tendremos una IA que será más inteligente que cualquier ser humano, probablemente hacia finales del próximo año, es lo que dijo el empresario multimillonario que dirige Tesla, X y SpaceX. Dice que en los próximos 5 años las capacidades de la inteligencia artificial probablemente superarán las de todos los humanos. Ha sido consistentemente optimista sobre el desarrollo de la llamada inteligencia artificial relativa a las herramientas de inteligencia artificial tan poderosas que pueden vencer a los individuos más capaces en cualquier dominio. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de traerles el mejor análisis geopolítico, las mejores entrevistas. Hacemos una pausa, un par de minutos y volvemos con los expertos en Negocios Televisión.